El mundo continúa alarmado con las cifras del coronavirus que siguen aumentando cada día. En total, 50.550.062 casos han sido contabilizados hasta el momento, de los que 1.258.321 han terminado en la muerte de la persona infectada. El COVID-19 en estos 10 meses ha llegado a cubrir el 90% del planeta. Acá, en el nuevo siglo, le contamos cuáles son los países más afectados y cómo están manejando la pandemia. La principal potencia del mundo lleva hasta el momento 237.619 muertes y más de 9,8 millones de casos de coronavirus confirmados, siendo el país más afectado por el COVID. Estados Unidos no ha tenido un control satisfactorio en el manejo del COVID-19 que le ayude a reducir los casos positivos. El país norteamericano no ha pasado la primera ola de contagios, lo cual preocupa a los expertos que esperan con la elección de Biden logren frenar los contagios masivos. El país asiático lleva 8.553.657 casos de contagios en estos 10 meses de pandemia, con un saldo de 126.000 muertes a causa del virus. India ha sido golpeada de manera inclemente por la pandemia. El gobierno de este país actuó de manera eficaz los primeros meses para evitar la propagación del virus, pero los errores al decretar un confinamiento de manera desorganizada por parte del gobierno ha causado que el virus se propague sin límites. El país de la Zambia ha sido uno de los más afectados de la región, con un total de 5.664.115 contagios y más de 160.000 muertes. Brasil ha sido fuertemente criticado por la manera de manejar el COVID-19. Jair Bolsonaro declaró hace unos meses que es más importante la economía de su país que una pandemia que ha sido sobredimensionada por los medios de comunicación. El país galo se ubica en la cuarta posición con 1.835.187 casos confirmados y más de 40.000 muertes. Francia fue uno de los primeros países en Europa que tuvo casos de COVID-19. La administración francesa declaró la cuarentena 6 semanas después y no logró proporcionar el equipo de protección adecuado a los trabajadores de salud. Ahora, Francia se encuentra en un confinamiento desde el 29 de octubre hasta el 1 de diciembre para mitigar la segunda ola de contagios. De momento, las autoridades han declarado que no ha sido tan efectivo y ya se está hablando de alargar la cuarentena. El país liderado por Vladimir Putin cuenta con 1.781.997 de contagios y alrededor de 30.000 fallecidos por la pandemia. Rusia implementó medidas preventivas para frenar la propagación del COVID-19 mediante la imposición de cuarentenas, incursiones en posibles portadores de virus y el uso de reconocimiento facial para imponer medidas de acuartelamiento. En este momento Rusia está pasando por una segunda oleada, pero el presidente ha descartado cualquier confinamiento en las grandes ciudades. El país de la península ibérica lleva 1.328.832 contagios y más de 38.000 muertes por el COVID-19. España registró su primer infectado el 31 de enero del presente año. El gobierno en ese entonces manejó con cautela las primeras semanas para que el virus no se propagara. Estas medidas no funcionaron y el 24 de marzo España declara estado de alarma en todo el país, lo que llevó a un confinamiento estricto. 7 meses después, España se encuentra en un momento delicado por un repunte de casos en sus principales ciudades. Argentina ocupa el séptimo lugar a nivel mundial con más casos registrados, con un total de 1.242.182 y alrededor de 33.000 muertes. El primer caso se dio a conocer el 3 de marzo, pero 4 días después, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte del país y de América Latina por COVID-19. El 20 de marzo, Argentina decreta cuarentena estricta en todo el país. El enfoque de Argentina para enfrentar la pandemia se caracterizó por una cuarentena temprana y estricta que abarcó todo el país durante 37 días, seguida de una flexibilización por regiones que permitió levantar la cuarentena en la mayor parte del país. Gran Bretaña hasta el momento tiene 1.195.362 casos y más de 44.000 fallecidos. El primer caso se conoció el 28 de febrero, lo que llevó a una epidemia con un rápido aumento de casos en marzo. Al principio, el Reino Unido no estaba de acuerdo con los confinamientos hasta que comenzaron a verse repuntes de manera alarmante, lo que llevó al primer ministro Boris Johnson a imponer un confinamiento obligatorio. En las últimas semanas se han hablado de nuevas cuarentenas más flexibles para algunas ciudades que presentan crecimientos en casos de COVID.
Colombia se ubica en el puesto número 9 con 1.143.887 casos confirmados y más de 32.000 muertes por el COVID. El primer caso confirmado fue el 6 de marzo del 2020 y correspondió a una mujer de 19 años en Bogotá, procedente de Milán, Italia. El 21 de marzo se confirma el primer fallecido por coronavirus en el país. Se trata de un taxista de 58 años oriundo de Cartagena. A los pocos días, el presidente Iván Duque decreta cuarentena estricta en todo el país por la escalada continua que presentaba el virus en el territorio. Cabe recordar que aún no se tiene pensado llevar a cabo aislamientos o cuarentenas para enfrentar esta segunda ola. El país centroamericano cierra en la 10ª posición con un total de 967.825 casos confirmados y con más de 90.000 muertes. México, al principio de la pandemia, no impuso cuarentenas estrictas como en otros países, lo que ha llevado a la gente a que tenga que recurrir al autocuidado y al distanciamiento social.